La noche en San Telmo baja como una manta húmeda, que asfixia los faroles y deja a las calles con una respiración débil, casi clandestina. El viento arrastra consigo papeles viejos, hojillas de jacarandá y un olor salobre que no pertenece al barrio, sino al río lejano, como si el agua murmurara desde la sombra su secreto. A esa hora, cuando la ciudad finge dormir aunque sus cerraduras parpadeen intranquilas, recibí la llamada que traería de vuelta el lenguaje agrio de los casos imposibles. La voz al otro lado crepitaba, interferida por un zumbido eléctrico. Reconocí el timbre crispado de la oficial Valdés y detrás el silencio con cuerpo que solo tienen los escenarios donde la tragedia ya se instaló. La clase de silencio que uno siente en los dientes, como un hielo diminuto que se quiebra. Me dijo la dirección una casa en la esquina de Balcarce y Garay, 3 pisos de ladrillo lavados por décadas de humedad, y agregó sin rodeos que aquello no estaba bien. Nada estaba bien. Llegué con el abrigo empapado de niebla, la bufanda cargando el perfume rancio del humo y del tinte viejo, y un cosquilleo en la nuca que ya conocía. No llovía, pero el aire tenía el filo de algo a punto de suceder otra vez. En la puerta, 2 patrulleros devoraban con sus luces el frente de la casona. Las ventanas superiores, todavía iluminadas, parecían ojos cansados. Al cruzar el umbral, se levantó un vapor a tabaco frío y solución desinfectante. El pasillo dibujaba una garganta estrecha que llevaba a una escalera de mármol, con barandas de hierro enroscadas como enredaderas. Un gato escapó con patas de terciopelo, dejando un olor a polvo que pareció abrir un cajón en mi memoria. Subí despacio, y el sonido de mis pasos resonó elástico, intermitente. Valdés me esperaba en el primer rellano, con un gesto fiero y una libreta apretada entre los dedos. Llegó rápido, inspector dijo, con ese tono que usan quienes desean parecer más serenos que lo que la sangre les permite. Mejor, quiero que vea algo, antes de que se llene de gente. La seguí hasta el segundo piso. Allí el aire estaba más frío, constreñido por un viento que parecía colarse por fisuras diminutas, como si las paredes respiraran hacia adentro. La puerta del departamento estaba adentro, la luz venía desde la cocina y la sala. Una lámpara con pantalla de tela hacía un halo de otoño en el comedor. La escena del crimen se encontraba en el estudio del fondo. Una pieza con paredes tapizadas por estantes y cajones de madera oscura, un escritorio antiguo desbordado de carpetas, una vitrina con frascos que guardaban minerales y conchas marinas, y un reloj de péndulo que, aunque nadie lo tocaba, seguía corriendo con un tic-tac demasiado rápido, casi impaciente. El cuerpo de un hombre yacía al lado del escritorio, atravesado por una geometría de sombras que le partía el rostro en 2 mitades. Lo reconocí por fotos de periódicos y por su nombre, que había flotado durante meses en conversaciones discretas entre colegas. Un académico de prestigio, doctor Eloy Carrizo, experto en acústica y en lo que él llamaba arqueología del sonido, rescatar voces, músicas, ambientes perdidos en soportes enloquecidamente frágiles. Su investigación más reciente, según recordaba, trataba de reconstruir la memoria sonora de la ciudad. Grabaciones de tranvías, pregones, rezos en patios, gritos de vendedores ambulantes, se rumoreaba, una serie de cintas anónimas que en su día habían circulado como leyenda urbana. El eco de un crimen cometido en un sótano y captado por un micrófono escondido. Carrizo estaba en bata, con los pies desnudos, como si lo hubieran interrumpido en un ritual. La piel de su cara tenía ese tono extraño de las piezas que se han apagado sin luchar, y sin embargo, algo en la posición de sus manos, una de ellas crispada, como aferrando el aire, indicaba que había intentado decir algo al... Me agaché sin tocar nada y perfilé el espacio con la mirada. Un vaso de vidrio en el suelo, volcado. Un ojo de agua se extendía bajo la luz de la lámpara, como una pupila sin párpado. Un charco más oscuro, vino, o tal vez café derramado, había trazado un arco irregular y se había secado por los bordes, dejando un cerco. El reloj de péndulo no estaba sincronizado con la hora de mis relojes. Avanzaba más rápido, y ese apuro obediente me reclinó hacia un detalle más sutil. La ventana del estudio mostraba el vidrio empañado por dentro, a pesar del frío de la noche. Alguien había respirado cerca, o varias personas no hacía tanto. En el alféizar se distinguía un polvo grisáceo, con 2 surcos finos, paralelos,
que podrían deberse al apoyo de una caja rectangular. El olor dominante no era la sangre, ni la putrefacción. Era un aroma metálico, acompañado de un rastro de ozono, el que dejan ciertos aparatos eléctricos cuando han trabajado demasiado. A ese olor se sumaba otro, más secreto, similar al de la goma vieja. No hay heridas externas que expliquen la muerte, dijo Valdés a mi espalda. Ni un golpe, ni una puñalada, ni quemaduras. Tampoco hay signos claros de asfixia, aunque mire el color de los labios. Eso a su lado. El médico forense está en camino, pero quería que viera esto, señaló un magnetófono de carrete, de los que ya nadie usa. Estaba encendido cuando llegamos, y estaba grabando. El aparato descansaba sobre una mesa auxiliar. Los carretes aún giraban cuando los agentes entraron. Ahora se habían detenido, pero el indicador marcaba que una cinta permanecía insertada. Junto al magnetófono había una libreta abierta con una nota a mano. Serie FIC. Sótano de Garay. Registro 2. Ajustar cabezal. El ruido de fondo oculta la voz. No reproducir sin filtro. La caligrafía era delgada. Urgí. Pasé la mirada por las páginas anteriores. Abreviaturas, diagramas del estudio, esquemas de frecuencias, un dibujo del propio reloj de péndulo con anotaciones que hablaban de marcos temporales y ritmos nerviosos. Debajo de la nota de no reproducir sin filtro, había marcas pintadas con lápiz, como si una mano temblorosa las hubiera rascado y borroneado. Reprodujeron la cinta, dije, casi sin querer. Valdés apretó los labios. Cuando llegamos, el magnetófono estaba encendido, y la cinta ya corría. Minutos después, el profesor ya estaba muerto, y la casa vacía. Los vecinos dicen que escucharon un zumbido, y luego una especie de coro, no sé. Otra de las cosas que no están bien. No encontramos señales de entrada forzada. Mi mirada trazó el perímetro del estudio. La puerta, intacta, la cerradura, brillante, sin marcas. La llave estaba apoyada en el interior, en una mesita al lado de la estantería, como si alguien la hubiera depositado allí con un gesto cuidadoso. Las bisagras no tenían rayones. La ventana no había sido violentada, y sin embargo, en la pintura desconchada del marco, sobresalía una diminuta astilla de madera nueva, casi invisible. Me acerqué lo suficiente como para que el vidrio empañado dejara una marca en mi aliento. Pasé el índice por el polvo del alféizar sin tocar los surcos, y el olor a goma ganó nitidez. Material de cinta magnética. Habían estado manipulando carretes allí, tal vez limpiándolos o cambiando su configuración. Todo en esa habitación parecía ordenado paródicamente, una escenografía cuidadosa, el caos habitual de trabajo de un académico. Sí, pero con un equilibrio que caía demasiado bien donde las casualidades que posan para la cámara. ¿Quién encontró el cuerpo?, pregunté. Una vecina del tercero, la señora Urrutia, dijo que bajó porque oyó un sonido extraño y vio la luz bajo la puerta. Tocó, nadie abrió. Fue a buscar a su sobrino, que es electricista. Él puede abrir casi cualquier cerradura cuando se trata de salvar una vida, dijo. Pero al llegar, la puerta estaba abierta, y el electricista, desaparecido. No sabemos si existe. Nadie lo vio entrar o salir. Es un hilo lleno de nudos. Valdés carraspeó y miró hacia el pasillo. El portero del edificio está borracho como cuna vieja. Dice que vio a un hombre con sombrero que no describió y que le pareció que la casa cantaba. En la ciudad circulaba desde hacía años una leyenda, la del eco que atrapaba. Se decía que ciertas habitaciones, ciertos pasillos, guardaban en su yeso una memoria antigua del grito. Con la vibración justa, con el ruido exacto, podían dejar salir un fragmento del pasado como quien sopla polvo de una tapa, y que entonces el que oyera podía perderse en una música que no reconocía como. No era la clase de historia en la que un investigador serio quisiera entrar, pero Carrizo, con su arqueología de sonidos, se movía en esa frontera. Me agaché otra vez. La mano de Carrizo, la crispada, no apretaba el aire al azar. Sus dedos dibujaban una especie de gesto incompleto. Entre el índice y el pulgar, parecía haber estado sosteniendo algo pequeño, rectangular, un casete. Pero allí no había casete. ¿Qué falta?, pregunté. Los inventarios dicen que tenía una colección completa de la serie 5, respondió Valdés. Son cintas anónimas,
que según él, provenían de grabaciones de campo clandestinas, de los 70. En su vitrina hay 3 espacios vacíos, y el magnetófono está con una cinta que no pertenece a esa serie. Mire la etiqueta Baldos dividido por Estudio 23. Este es su catálogo. Recorrí con la vista la vitrina. Tras el reflejo de la lámpara, vi números escritos con marcador negro en las cajas. Faltaban la 7, la 11 y la 12 de la serie B. Observé de cerca los frascos con minerales. Uno de ellos, un cuarzo lechoso con vetas metálicas, tenía en la base un rastro de fibra verde. No estaba en su lugar habitual. Había marcado el polvillo del estante con una huella. Al lado, una antigua radio valvular, con su dial translúcido. Emitía un olor cálido, a polvo recalentado. No había evidencia de que funcionara, pero las válvulas estaban tibias, como si alguien las hubiera encendido por un momento. En el costado de la radio, una calcomanía descolorida, un triángulo con un ojo. Bromas de estudiantes o símbolo de sociedades de las que solo hablan los. Antes de moverme, el aire vibró con un rumor apenas audible. No fue un sonido normal. No provenía de un aparato ni de la calle. Fue un espasmo del aire mismo. Un latido. Valdés lo percibió también. Ambos miramos el magnetófono. Un LED verde parpadeó y se apagó. El reloj cargó un segundo en 3, como si se hubiera atragantado. Y el silencio volvió. El silencio con cuerpo, lleno de ojos. Quiero oír la cinta, dije. Pero lo haremos con filtro, con la configuración que anotó el doctor. No arriesgaremos un ensayo a ciegas. Si está lo que creo que está, no se trata solo de música o de voces. Puede ser un espacio. Valdés me miró con una mezcla de escepticismo y temor. ¿Un espacio? La gente cree que los sonidos son visitas efímeras. No lo son. Dejan marcas. Y Carrizo era el tipo de hombre que trataba esas marcas como fósiles. Si alguien quiso matar para borrar una huella, debió de suponer que el sonido era su enemigo. Pero un sonido es un mapa. Quien lo entiende puede. Tomé mi grabadora digital del bolsillo. Puse el modo de escucha en baja ganancia y saqué de mi mochila un pequeño ecualizador portátil, una reliquia de mis años de técnico de sala, antes de convertirme en detective de las cosas que el oído sabe y el ojo no. No había electricidad suficiente en ese tomacorriente antiguo para alimentar mis filtros, así que pedí a Valdés que trajera una regleta de los peritos. Mientras esperábamos, me dediqué a la cocina y al baño. Los grifos resumaban un hilo inaudible de agua. Dejaban un olor a metal en el aire. En el lavatorio del baño encontré una pelusa azul, suave, con hilos plateados. La acerqué a la nariz. Olía a lana húmeda, a suéter recién sacado de un cajón que no respiró demasiado tiempo. En la cocina, un plato con migas y una taza con una capa de café seco. En el borde de la taza, un fragmento de lápiz labial de un rojo oscuro, casi granate, que nadie en esa casa usaba. En la heladera, 2 botellas de agua abiertas y medio limón con un corte perfecto, horizontal. Volví al estudio cuando trajeron la regleta. Ajusté el ecualizador tal como indicaba la libreta. Recorte de graves bajo 80 Hz, énfasis en 1, 2 kHz. Una puerta de ruido que se abría con un sibilante de 4 kHz. No eran parámetros caprichosos. Quien los escribió conocía su espectro. La cinta, cuando inició, hizo girar el aire con su propio polvo. No era una melodía, era un lugar. Se oyó primero el crujir de una escalera madera vieja que de repente se recostaba. Luego, la respiración contenida de alguien que baja. El rasguido de una suela contra un peldaño. Después, en ráfaga, apareció el latido distante de agua. Un goteo que no cae, que respira. Un eco redondo, apenas ovalado, de paredes cercanas. Un zumbido de transformador y por fin, una voz. No hay vuelta atrás, dijo un hombre en un susurro tostado por el tape hiss. No identifiqué el acento. Un estándar de ciudad acostumbrada a camuflarse. A eso siguieron pasos alejándose y un cierre metálico que no era puerta ni candado. Era más como el encastre de 2 piezas que cierran con voluntad. Después, silencio. Aumenté la ganancia lo justo para asomar la cabeza por ese silencio. Apareció entonces lo que en las viejas grabaciones se llama fantasma. La resonancia, que no es ruido ni intención. Se trataba de un aliento de coro. Un montón de P sin B.
como si muchas bocas formaran palabras que no se animan a nacer. Esas no palabras tenían ritmo. Y el reloj, en la pared del estudio, comenzó a acompasarse con ellas, doblando su tic-tac en una síncopa inclemente. Ese latido llamó a otra cosa. Un perfume ligero, el de la goma recalentada, subió desde el magnetófono, como si la cinta protestara por volver a pasar por la misma herida. «Basta», dijo Valdés, y acercó la mano. «Hay algo acá que no entiendo, pero me da la impresión de que lo estamos alimentando». Apagué. La habitación hizo un golpe de pecho y exhaló. La lámpara del comedor titubeó en la distancia, como una pupila que se ajusta a una luz nueva. El reloj, humillado, volvió a su marcha correcta. «Esto no es solo una muerte», dije. «Es una puesta en escena con sonido». Alguien supo que, de todas las cosas que dejan huella, el sonido es la que menos se sospecha. Y aprovechó eso. Valdés, que rara vez mostraba flancos, se acercó a la ventana. Su aliento dibujó una forma que se desvaneció en el vidrio. Con la yema, señaló los dos surcos en el pot. «¿Una caja rectangular? ¿De qué tamaño?» «Como un libro grande», respondí. «O como uno de esos grabadores portátiles antiguos, de reportero». Y tal vez hubo otra. ¿Ve? Al lado, dos marcas más cortas. Como si hubieran apoyado, además, un micrófono ancho de cinta o de carbón. Mientras hablábamos, oímos pasos por el pasillo. Un vecino se asomó por la rendija de su puerta. Un hombre huesudo, con bigote como un hilo y ojos de pez en aceite viejo, nos miró con miedo y curiosidad y volvió a esconderse. El pasillo olía a sopa recalentada, a linóleo y a demasiado invierno. Cuando fui a buscarlo, ya no estaba. En su alfombra, sin embargo, quedó el rastro de humo de incienso, dulce, con un punto de anisado. Lo describí en mi libreta. En mis casos, los olores son palabras que el aire escribe. Se leen en voz baja para que no se deshaga. Valdés habló con los peritos, dio órdenes de rutina, y la casa se llenó del murmullo sistemático del procedimiento. Fotos, mediciones, bolsas numeradas. Pero por debajo corría otro rumor, el de la ansiedad. Era como si cada cosa tocada estuviera a punto de recuperar un sentido que nadie se atrevía a nombrar. El magnetófono, sobre todo, imponía su presencia antigua, y el reloj, con su tosudez, le hacía coro. Yo me quedé un rato más en el estudio, con la ventana abierta apenas para que el aliento del vidrio se sacara de encima su empañamiento, y me di el gusto de mirar otra vez la vitrina. Entre frascos y rocas había una fotografía vieja, indefensa en su marco. Un grupo de personas en un sótano, con abrigos y sombreros, alrededor de una mesa con micrófonos. Ninguno miraba directamente a la cámara. Todos parecían estar escuchando otra cosa, algo fuera de... Detrás de ellos se adivinaba un mural con ondas dibujadas a mano, como si un niño hubiera querido darle forma al sonido. En el borde de la foto, una anotación a lápiz: Garay 1978. Lo apunté. Esa noche, al salir, el frío lustró la calle como un cuchillo. Caminé hasta el bar de la esquina para calentarme con un café y oír si la ciudad decía algo. El bar olía a madera húmeda, a grasa sobria de cocina buena y a una mermelada ácida. La radio en un estante dejaba escapar una milonga vieja. Las palabras hablaban de alguien que se había perdido entre la música, que no era de nada. El mozo me miró con una mezcla de reconocimiento y discreción. A los tipos como yo, con abrigo oscuro y mirada encorvada hacia adentro, los mozos de San Telmo nos aprenden la cara rápido. Pedí un café doble y una media luna. Escuché las cucharitas chocar con el borde de las tazas y percibí, tras ese tintineo, el rumor más leve del barrio, la respiración de las casas antiguas, el latido de los timbres, el hilo de vapor que sale de las cocinas al abrir las ventanas. Nada fuera de lugar, salvo una sombra que se detuvo frente al bar y miró hacia adentro sin ver. Un hombre con sombrero. No supe si era el mismo que el portero borracho había inventado, pero su figura, cortada por la luz del farol, pegó de golpe con una vieja foto de archivo que mi memoria respondió desde otra vida. Una imagen granulada. Otro hombrecito con fieltro oscuro bajando a un sótano. Cuando volví a la comisaría, la mesa iluminada por la lámpara de brazo me esperaba con su neutralidad. Dediqué las primeras horas a armar un tablero de pistas que no se pareciera a los de las películas, sino a los que realmente sirven. Un mapa de sonidos, olores, ritmos, con líneas no de lana roja,
sino de frecuencias. Dibujé un esquema del departamento. El estudio con su ventana, la vitrina, la radio valvular, el reloj, la cocina, el baño, el pasillo. Marqué con círculos los lugares donde el olor a goma era más intenso, las zonas donde el polvo sobre el alféizar había sido perturbado. Noté la ruta probable de quien manipulara los carretes. Estante es mayor que ventana, es mayor que magnetófono, es mayor que libreta, es mayor que salida. Pero esa ruta tenía un hueco. ¿Cómo entró? ¿Cómo salió? Casi. No había huellas. Las pocas que encontramos con suerte servirían para descartar a quienes tocamos la escena. Nadie forzó la ventana. Con su astilla nueva, había sido abierta desde adentro, o con una herramienta que no deja cicatrices. El hombre del sombrero, si existía, era un eco más. Consulté mis archivos sobre la serie Phi. En su día circularon en la facultad como un rumor. Grabaciones prohibidas, decían algunos. Experimentación sonora en tiempos de censura, decían otros. Una profesora jubilada me había contado hace años una historia osificada por el miedo, que en el 78, en una casa de Garay, un grupo de músicos y técnicos había montado un estudio clandestino, no para componer canciones de protesta, eso era demasiado obvio, sino para registrar voces con fines que nadie comprendió de gente que cantaba con la boca cerrada, otros que recitaban listas de cosas que no estaban, hombres que se acercaban al micrófono a respirar con ritmo, un coro que practicaba la entonación de una palabra sin pronunciarla, como si se invocara a sí misma en el silencio. Los vecinos hablaban de un zumbido constante, de luces que se apagaban y se encendían solas, de un perro que dejó de ladrar para siempre. Los que participaron supuestamente habían terminado mal o habían enmudecido para siempre, pero eran leyendas. Hasta hoy, abrí mi grabadora y escuché otra vez el fragmento con el cierre metálico. Al subir los 2 kilohercios aparecieron unos pasos secundarios, más livianos, como de alguien descalzo, un rozamiento de lana, un soplo de anís. El fantasma de la cinta se enriquecía con cada vuelta, como si el pasado se dejara sobornar por la insistencia. Entonces me acordé de la pelusa azul con hilos plateados y de la marca de labial en la taza. Empecé a pensar en una mujer. No tenía por qué ser. Podía ser una exalumna, una colega, una vecina, con curiosidad ilícita. Alguien que llevaba un suéter azul con hilos metálicos. Alguien que había encendido la radio valvular por un instante y que sabía ajustar un cabezal en un magnetófono. Alguien que quiso escuchar algo que Carrizo le prohibía escuchar sin filtro. Alguien que se escapó por una puerta que no estaba. El teléfono vibró, y mi oficina se llenó del olor a ozono que desprenden los aparatos al calentarse. Era un mensaje de Valdés. Tenemos al forense. No hay signos de violencia externa. Hay edema pulmonar leve y una anomalía en el oído interno. Venga, le escribí que ya iba. Antes de salir, tomé el dibujo que había hecho del reloj con su nota sobre ritmos nerviosos. Había visto ese concepto antes. En un artículo de Carrizo, hablaba de la posibilidad de que un patrón sonoro pudiera alterar la respiración o el pulso en oídos susceptibles. Nada es magia, decía él. Es física aplicada a la biología. Si uno satura el entorno con una frecuencia que resuena con un órgano, ese órgano responde aunque uno no quiera. El corazón, el oído, los bronquios tienen su música secreta. A veces, su enemigo. En la morgue, el profesor Eloy Carrizo yacía aún más quieto que en el estudio. Los forenses habían hecho su trabajo con la delicadeza de un relojero que sabe que cada toque es una frase en un idioma que, si uno no domina, cree que es violencia. El informe preliminar, leído en voz baja por una médica que olía a jabón neutro y a guantes nuevos, habló de una microhemorragia en el laberinto del oído. El nistagmo había sido severo. Eso explicaba tal vez la caída. Un episodio vestibular extremo, provocado por, ¿qué? No había toxinas, no había golpes, no había alergias. Había sí, en el conducto auditivo, un residuo minúsculo, casi imperceptible, partículas como de goma que lo escuchó, dije, más para mí que para ellos. O lo hicieron escuchar algo sin filtro, y su cuerpo obedeció el mandato equivocado. De regreso al edificio de Garay, subí solo.
Quise sentir la casa respirar sin el ejército de voces profesionales. En el segundo piso, la sombra del pasillo olía ahora a cloro. La cocina borraba con café fuerte sus rastros de anoche. El estudio, sin embargo, resistía. Encendí la radio valvular un instante. El dial pintado de números verdes supo a pan tostado a la distancia, a olor de tela vieja calentada por lámpara. Un rumor de estática se ocupó de la habitación, dándole al aire la textura de un mantel de lino sobre una mesa redonda. Apagué. En el silencio posterior, un golpe minúsculo en el vidrio me hizo volver la vista. Una mariposa nocturna, atrapada entre cortina y ventana, se agitaba desesperada, imprimiendo su ritmo en la tela con un sonido leve, seco, repetido. La liberé. La sentí como un corazón ajeno en la mano, tibia como una mentira vieja, y la solté al pasillo, donde desapareció hacia el hueco de la escalera. Cuando me di vuelta, vi algo que antes no había visto. Una mancha oval en la pared detrás de la vitrina, más clara que el resto. El fantasma de un cuadro que ya no estaba. Un marco ausente. Miré el suelo bajo la vitrina. Había un rastro apenas brillante, una hilera de microcristales como sal gorda. No era sal. Era mica desgranada de la base de algún objeto. El cuarzo lechoso con vetas metálicas había dejado esa hilera cuando lo movieron. ¿Para qué mover una piedra? Como contrapeso, al echarse hacia un lado, había liberado un resorte. Adelanté la mano con cuidado y empujé la madera en el punto justo, donde la laca estaba menos opaca. Se oyó un clic apagado, y la vitrina se separó de la pared 1 centímetro, lo suficiente para dejar ver el borde de un compartimento empotrado. Adentro, una caja de madera. La abrí con los guantes. Había un casete con etiqueta azul, V2, y un papel doblado en 4. Si escuchas esto sin filtro, no me hagas responsable. Lo que pasa después es cosa tuya, mía, y de los que se quedaron atrapados en 1978. Abajo, una firma que no era de Carrizo. 3 iniciales. A, U, D. En mi libreta anoté esas letras, y con un lápiz de mina blanda calqué la impresión de la etiqueta. El cartón olía a humedad cariada y a perfume de anís. Detrás, alguien había garabateado un número telefónico viejo, con prefijo de otra época. Apreté el casete en la palma. Su tibieza se hizo lenguaje. En la esquina de la caja, un pelo largo, gris, anudado a sí mismo. Lo guardé en un sobre. Miré la habitación una vez más. Todo temblaba con una quietud insistente. La casa parecía haber entregado una pieza, pero no el mecanismo. Apagué la luz, cerré la puerta y dejé que el pasillo me tragara con su olor a sopa y a... Mientras bajaba, oí el rumor de una radio en algún departamento. Una mujer tarareaba, a destiempo, una melodía sin letras. En el descanso, un espejo herrumbrado me devolvió un rostro más viejo que el que recordaba, con ojeras que dibujaban un mapa nuevo de la ciudad. Un hombre con sombrero se cruzó en el reflejo. Giré. Nadie. El aire frío me atravesó la ropa como una aguja. Sabía, con la certeza terrosa de los casos que pesan, que estaba entrando en una investigación que no me iba a soltar. No porque el crimen fuera perfecto, sino porque el motivo estaba en otra parte. No en la envidia, no en el dinero. En la costa oscura donde las personas se convencen de que pueden resucitar o torcer el tiempo si encuentran el acorde adecuado. En esa costa, la gente mata de hoy. Guardé el casete EB12 en el bolsillo interno del abrigo, envolviéndolo con un pañuelo, para que su borde no me rozara la piel como un diente. Afuera, la madrugada había adelgazado, y el primer tranvía de la mañana sí. Aún pasa uno a esa hora. Empecinado como un recuerdo, hizo vibrar el adoquín. Una bandada de pájaros se desprendió de una cornisa con un aleteo que olía a polvo tibio. Crucé la calle. El hombre del sombrero, si era quien pensé, caminaba una cuadra más allá, en dirección al mercado. Tenía los hombros caídos de quien carga cosas invisibles. Lo seguía a distancia, atento a sus pisadas que sonaban contra el charco como golpes de dedos en un tambor. En el mercado, el olor a fruta muy madura se mezclaba con el de pescados enfriados a medias, y por debajo corría un rastro de incienso. El hombre no se detuvo en ningún puesto. Pasó como una sombra que saluda sin mirar. Desapareció en un pasillo. Cuando llegué, no estaba. En cambio, sobre un cajón de peras, alguien había dejado un papelito con tinta corrida.
No abras la bonce donde otros respiren. Debajo, otra firma. A.U.D. Me quedé con el papel en la mano. Extrañado por su temperatura, estaba tibio. Y supe que no era un mensaje del pasado, sino del presente. De alguien que jugaba a quedarse siempre un paso adelante. Lo que fuera que había en esas cintas no era una simple reliquia. Era un arma si se usaba de la manera equivocada. O una llave. Y a mí, que aprendí a vivir más por el oído que por los ojos, me estaban invitando a una puerta cuyo marco aún no había encontrado. Repetí en mi cabeza la frase de la cinta: no hay vuelta atrás. El café del bar, horas antes, había tenido un amargor exacto que ahora comprendía mejor. El sabor de las cosas que nos eligen, cuando creemos que somos nosotros quienes aceptamos. Esa mañana, San Telmo parecía más chico, como si el barrio hubiera encogido para facilitar los encuentros que debían ocurrir. El viento traía un frío nuevo que olía a metal pulido, y en los portales la gente abría y cerraba las puertas con un ruido de madera que sonaba a pregunta. Yo caminaba con el casete en el bolsillo y la certeza, instalada como una piedra en el zapato, de que en algún punto alguien me escuchaba caminar. No solo me miraba, me escuchaba. Pisé adrede una zona de baldosas sueltas que hace una nota de agua cuando uno las pisa. Y supe que, del otro lado de una pared, alguien sonrió. Volví a mi oficina con la promesa que uno se dice a sí mismo cuando no quiere admitir que ya se prometió algo peor. Voy a escuchar Lab 12, pero no solo. Porque había otra cosa que escuchar primero. El silencio de 1978 que se había quedado pegado a la fotografía. Un silencio que olía a lana azul, a anís y a polvo recalentado por válvula. Un silencio que no perdona a quien lo rompe sin pedir permiso. Y en ese silencio ya empezaba a dibujarse la cara de quien, sin tocar a Carrizo con un dedo, lo había empujado fuera del mundo. No desde el odio simple, sino desde una devoción torcida. La clase de devoción que hace que un barrio entero también empiece a cantar. Porque había algo en ese coro de P sin B, en esa palabra que no nacía, que prometía el tipo de consuelo que nadie puede darse. Y algunos buscan con hambre de náufrago. Y cuando a un náufrago le llevas una voz que parece saber su nombre, cualquier puerto, incluso el de la muerte, parece un regreso. Amaneció con una claridad pálida que parecía no poder con las paredes de San Telmo. La luz entraba cansada por las persianas y en el vidriado de la mañana se quedó pegado un olor a pan de ayer tostado y a tinta vieja. En mi escritorio, el casete UV12 respiraba dentro del pañuelo, como un animal minúsculo. El papelito del mercado, con la advertencia sobre la bonce y las iniciales A.U.D., había perdido un poco de tinta por el sudor de mis dedos, como si no hubiera querido sobrevivir al alba. Antes de moverme, repasé el mapa sonoro de la noche anterior, no con la vista, sino con la memoria del oído. El cierre metálico, los pasos descalzos, el roce de lana, el anís, el coro de P sin B, y el reloj engreído que quiso imponerse al pulso de la casa. Tenía la sensación de que el caso no pedía velocidad, sino un ralentí obstinado, una paciencia de pez en pecera. Hay cosas que se acercan solo si uno parece ignorar. Valdés me llamó temprano. Su voz venía con un ronquido al fondo, fiebre de pocas horas de sueño. La comisaría había hecho su rutina con el edificio de Garay. Ninguna cámara en la zona captó a un electricista desconocido. La vecina, la señora Urrutia, había prestado declaración de madrugada, con el abrigo lleno de migas de galleta y una sonrisa nerviosa que olía a colonia de lavanda y al mismo anís del pasillo. Contó lo del sobrino, pero cuando se le pidieron datos concretos, nombre, teléfono, tropezó. Aseguró que él no usa celular y que vive en Boedo, o por ahí. Cuando la presionaron, dijo que estaba confundida, que ella solo quiso ayudar, que lo del electricista quizá lo soñó. Me bastó eso para oler una grieta. Quiero hablar con ella sin luces, le dije a Valdés. A solas, sin el coro de preguntas que la enseñan a responder. ¿Dónde vive? Tercero B. Tiene un pasillo que huele a iglesia, anís, lavanda, madera encerada. ¿La conoce? Todavía no, pero el aire la conoce a ella. Subí al tercer piso con una bolsa de pan calentito del bar de la esquina, a modo de salvoconducto. Las puertas, a esa hora, contienen el mundo como cajas de música, cada una con su melodía. La del tercero B cantó un cilindro viejo.
Pasos cortos, arrastre de chinelas, una silla que roza el suelo, un pestillo que se tensa y suelta. La señora Urrutia me abrió con una calma de misa. Tenía el cabello gris recogido en un rodete a medio hacer y llevaba un suéter azul con hilos plateados. Las luces del pasillo recogieron en esos hilos una lluvia diminuta. El suéter olía a armario y a humedad tímida. En la mesita de la entrada, un incensario. El levado aroma del anís se mezclaba con una nostalgia de cocina de abuela y una electricidad tenue que vibra en los filamentos de las lámparas de techo. «Inspector», dijo, y me miró como miran los gatos, por encima del hombro primero, como si el foco de la mirada estuviera un paso detrás de uno. «Pase, si no le molesta el desorden». El departamento tenía una austeridad gastada, de gente que sobrevivió a demasiados inviernos con la misma manta, cortinas de encaje, una vitrina con tazas que contaban la historia del barrio sin decirla, una radio valvular gemela a la del estudio del doctor, con una media de nylon colgando del dial, como si alguien la hubiera usado para filtrar polvo. Sobre la mesa, un plato con galletitas de vainilla y 2 tazas preparadas a medio camino, como esperando una visita que llegó tarde o que no debía llegar nunca. Ayer, cuando bajó, empecé, dejando el pan en la mesa para que el olor con su calor nos hiciera amigos, dijo que escuchó un zumbido y un coro. ¿Podría decirme qué clase de coro? Se sentó despacio. Sus manos eran nerviosas, huesudas, y temblaban como hojas. Se llevó una a la frente, apartando un mechón que no estorbaba, y, antes de hablar, aspiró el aire como si fuera a probarlo. No un coro de iglesia, no, dijo. Era, ¿cómo decir? Como cuando uno suspira y las letras se le quedan en la boca. ¿Conoce ese sonido? Mi padre lo hacía mientras rezaba, como si la palabra no quisiera salir. Y el zumbido, como de transformador o de esos tubos de luz que parpadean. ¿Sabe? Y aquí bajó la voz. Cuando yo era joven, bajaba a un sótano en este mismo edificio para ensayar. Eran otros tiempos. Había música y voces y señores con sombrero que nos pedían que cantáramos cosas raras. Practicábamos a veces sin decir la palabra, como si fuera pecado. No nos dejaban pronunciar. Tenía una forma rara en la boca. Yo creí que eran ejercicios. A mí me gustaba, porque una se sentía importante, como si estuviera haciendo algo que iba a durar más que uno. Después, cerraron. Nos dijeron que era peligroso. Nos fuimos olvidando. O fingimos. La V2 en el bolsillo se calentó. Del marco de una foto en la pared se desprendió una vibración ligerísima, casi un zumbido de metal en frío. En la foto, la señora Urrutia tendría 20 y pocos. Estaba con otras muchachas delante de una pared con ondas dibujadas, como la que había visto en el estudio de Carrizo. Ninguna miraba a la cámara. La joven Urrutia tenía un suéter azul intenso, sin hilos metálicos, y un broche de flor en el pelo. En el borde inferior a lápiz había otro Garay 1978. La caligrafía parecía la misma del papel del casete EV2. La señora se percató de mi mirada y se incorporó un poco. «No se ría de una vieja», dijo, con una sonrisa que resbaló por sus labios y se escondió rápido. «Una guarda lo que no sabe si vale, por si un día vuelve, y a veces vuelve mal». ¿Conoció al doctor Carrizo? Sí. Venía por la tarde a preguntar cosas. Era educado. Hablaba con una paciencia que daba rabia. Tenía manos de arreglar relojes. Me trajo una vez una cinta. Me dijo, «Oiga esto, con este filtro». Oí poco. Me mareé. Le dije que no me trajera más. Me regaló una vela con olor a la... Yo le di un frasco con anís. Él puso cara de asco y después rió. Era un señor bien. ¿Y anoche? Anoche bajé porque la casa cantaba, dijo, y su tono no tenía alegoría. La frase se quedó entre nosotros con la solidez de un mueble. Golpe. Nadie. Me asusté. Subí. Busqué a mi sobrino. Pensé en mi sobrino. ¿Sabe cuando una piensa tanto algo que cree que pasó? Él no vino. Él no existe como yo dije. ¿Yo mentí? Sí. No sé por qué. Me dio vergüenza estar sola. Una vieja sola. Suena a mentira. Aunque dígala, se le humedecieron los ojos. No era llanto. Era el brillo con que el cuerpo barniza una frase para que dure. Escúcheme. Abajo había gente que hacía cosas con sonidos. Yo no sabía entonces lo que era peligro. A veces pienso que cuando uno canta sin decir la palabra se queda esperando en algún lado y no se muere. ¿Me entiende? A veces, sí, el lenguaje no se gasta, se acumula.
No quise apretarla. El aire, sin embargo, me trajo otra pista. En la repisa, junto a una vela, había un labial granate, el mismo color que quedó en la taza del doctor. El borde tenía una muesca, como si sus labios hubieran temblado al aplicarlo. La señora me siguió la mirada. No hizo gesto de esconder. Lo tomó. Se lo pasó con un pulso aceptablemente digno. Dejó el aroma raspado del pigmento en el aire y sonrió con un orgullo que era una defensa y una confesión. A, U, D, dije despacio. Estas iniciales le suenan. El temblor de sus manos se detuvo de golpe, como cuando el silencio consigue tapar un reloj. 3 letras hacen tantas personas como antojos. Si me busca a mí en 3 letras, me encuentra. Si busca otra cosa, también. Se puso de pie. ¿Quiere bajar al sótano? Todavía está la puerta. No se abre, pero es linda. Fue linda. Yo le muestro. No llevé a Valdés porque hay puertas que conviene empujar a solas. El sótano del edificio olía a cemento viejo, a humedad que se instaló y a un aliento de cartón mojado. La escalera crujió con ese sonido que ya conocía de la cinta, madera que aprendió el paso de los años y los repite, como una canción que no cansa. Las paredes tenían descascaradas bandas de pintura que, a cierta distancia, parecían ondas. Al pie de la escalera, a la derecha, un pasillo cerraba en una puerta metálica con cerradura de encastre. Al acercarme, sentí el olor frío de hierro aceitado en otra vida y un soplo de ozono que no cuadraba con un lugar sellado. Coloqué la oreja. No se oía nada. Pero quien ha pasado años entre consolas aprende a reconocer el silencio útil, ese que esconde una fuente apagada hace poco. La abríamos con una llave grande como de iglesia, dijo la señora. Después la cambiaron. Nadie bajó más, excepto una vez. Hace años. Vinieron hombres con sombrero. Uno tenía guantes de lana. Pensé que tenían frío. Abrían cosas sin llave. Cerraron de nuevo. Dijeron que había peligro de detenimientos. Yo no entendí. Olía rarísimo, como a electricidad. Noté en el borde de la cerradura una marca nueva, microscópica, un brillo donde alguien había pasado una herramienta para no dejarla. En el zócalo, un rastro de mica, igual al que encontré bajo la vitrina del estudio de Carrizo. Me agaché y tocó mi nariz una brisa apenas. La puerta respiraba, por algún lado conectaba con un espacio que no estaba muerto. Levanté el mentón. En el dintel, apenas perceptibles, había 2 hendiduras, paralelas, a la altura de la mano, como si la puerta requiriera bailar con otra pieza para abrir. No más por hoy, dije, sabiendo que el sótano es un animal que, si uno lo provoca temprano, devora en la siesta. Necesito 2 cosas antes: un oído menos entumecido y un filtro que no me traicione. Al salir, la señora tocó mi brazo con sus dedos de ave. Inspector, dijo, usted oye como si rezara. Es peligroso. No le cante al silencio, porque a veces contesta. En el pasillo, la sombra era densa, con el perfume del incienso todavía bajo en vuelo. Arriba, en el tercero B, acepté una galletita y dejé el pan. Antes de irme, el suéter azul de la señora rozó mi chaqueta y dejó en mi manga una pelusa con hilos plateados. La recogí con cuidado, como se recogen los cabellos de un recién nacido. Las pruebas pequeñas, cuando circulan, son las que arman el hueso del caso. En la calle, los pregones del mercado estaban más tímidos que otras mañanas. Quizás la ciudad barruntaba la boca de un sótano, abriéndose en su estómago. Llegué a la comisaría con los bolsillos pesados de nada y de todo: el casete, la pelusa, el papel del mercado, el pelito gris, el perfume adherido a la lengua. Valdés me esperaba en el pasillo, apoyada a medias en la pared, con ese gesto de quien ha estado quieta durante 1 hora, y en esa hora ha corrido muchas millas mentales. Tenía una carpeta con el informe del forense y 2 papeles más: un listado de llamadas que el doctor había recibido el último mes y un recorte de periódico con una nota vieja sobre el Ateneo de Ultrasonido y Dinámica, un grupo de estudio setentista que, según el periodista, hacía investigaciones de frontera sobre psicoacústica aplicada, en tiempos en que esa palabra era un atrevimiento. Ateneo de Ultrasonido y Dinámica. A. U. D. Lo leí sin decir. 2 nombres al pie de la nota. Uno de ellos, Abelardo Urquiza fallecido, decía el obituario pegado al lado. Y otro,
Una mujer con apellido doble que se desgranaba en U y D. Aurea Urrutia de Domenech. Urrutia. Domenech. ¿La señora del tercero? Preguntó Valdés. Teníamos los mismos ojos en ese momento. La mirada abierta sobre un vacío que empieza a tomar forma. Sí, dije. Esconde más de lo que miente. Y canta con una boca que nunca se le apagó. Abajo hay una puerta, no está muerta. Vamos a bajar, pero no ahora. Antes, la Bonce. ¿Dónde? Nos la están paseando por la cara. El papel del mercado no se dejó encontrar solo. Los hombres con sombrero, reales o de leyenda, saben que los mercados guardan las noticias mejor que las redacciones. Quiero hablar con el de las peras. El puesto de peras olía a madurez sobreactuada. Esa dulzura que roza lo levemente vinagre. El puestero, un tipo con manos de fruta y ojos de gato, que ya se dio cuenta de que el mundo se cae y prefiere seguir pesando, miró el papel, chasqueó la lengua como si estuviera despegando una etiqueta, y negó con una dulzura vieja. Pasan papelitos. Todo el tiempo, dijo. A mí me dejan números de quiniela, santitos, propaganda de velatorios. Este no lo dejo yo. Yo vendo peras, y las peras hoy están hermosas, inspector. Si el barrio fuera un instrumento, el mercado sería su caja de resonancia. Hay que tocarlo por partes. A la izquierda del puesto, un señor con sombrero probaba aceitunas con un palillo. Las aceitunas olían a sal limpia. El sombrero olía a fieltro y a un perfume de hombre de otra época, levemente almizclado. El señor, sin mirar, se inclinó a mi altura y susurró cual si me estuviera contando un chiste aquí nomás del orejeo de la vidriera. Si busca música que no enseña el conservatorio, hay un disquero viejo en Defensa que vende cintas que nadie quiere. Allí escuché mencionar a una 11 que hace temblar a los pájaros del techo, no porque tenga bajos, sino porque les quita supersticiosamente el canto. Si quiere, le marco la dirección en su mano y nos olvidamos. Esto no es una cita. Esto es un barquito de papel en el charco. Vaya si quiere ahogarse. La tinta con que el señor me escribió la dirección en la palma olía a remedio de botiquín escolar. Cuando lo miré, ya no estaba. Algunas personas están hechas de la misma materia que los ruidos. Consisten en estar y no estar con la pericia de un resorte. Fui por defensa con el frío, pegándome al hígado. El disquero era más un altar que una tienda. Estantes, cintas, reliquias. Una niña dormida en un banquito. Un gato negro con pelaje brillante como vinilo nuevo. El gato olía a polvo tibio y a manta recién sacudida. El hombre detrás del mostrador, barba de esquimal y manos de atender santos, guardó un silencio útil antes de preguntar, como si primero quisiera oír qué música trae el cliente encima. Busco cosas que otros no escuchan, dije. Y hoy, en particular, una 11 que no quiere ser escuchada. Las cosas que no quieren ser escuchadas hacen fila, respondió. Pero la que usted quiere, si es la que imagino, no se vende. Se presta cuando se promete no ser oída sin filtro. ¿Trae filtro? Saqué del bolsillo el pequeño ecualizador y mi grabadora. El hombre los miró sin interés verdadero. Lo que quería medir no eran mis aparatos, sino mis intenciones. Vengo a detener un ruido, no a soltar. Todos dicen eso. Después, el ruido los detiene a ellos. Se agachó con la lentitud de quien ha visto tantos dorsos de estantes como dorsos de personas que quiso. La Bonce la tocó por última vez un coleccionista con sombrero y fieltro. La dejó a cuenta de otra cosa. Una radio valvular para mi gato. Sí, señor, para el gato. Porque los gatos oyen lo que nosotros nos mentimos. Me dejó una dirección incompleta y la promesa de un regreso. No regresó. Y su sombrero no deja sombra. Le miento si le digo que lo recuerdo. Pero la cinta dejó más que su nombre. Dejó olor, anís y lavanda. Y otro, goma recalentada. Bonce no está aquí. Bonce lo espera donde no debería. Me extendió una caja de madera vacía. Para que se acuerde del peso de lo que busca. No se confunda. Está vacía. Y sin embargo, pesa, como la culpa. En la salida, la niña se despertó y me miró con una seriedad de ave. El gato se enroscó contra mi pierna con una vibración que no era ronroneo. Era una frecuencia muy baja, casi inaudible, que me recordó los transformadores que zumban detrás de las puertas. Resistió mi caricia con dignidad encantadora y volvió al mostrador. En la vereda, el viento trajo un restallar de toldos,
hojas secas y un rumor de lluvia que no llegó. Caminé hasta mi oficina con la sensación de haber recogido, otra vez, una evidencia que no se deja guardar en una bolsa: la gente. El disquero olía a resignación buena. El hombre del sombrero, a provocación de otra época. La vela con lavanda, el anís, la lana azul, la radio, el gato, el Ateneo aquel de ultrasonido y dinámica. El mundo del caso no crecía en superficie, sino en densidad, como esas masas críticas de las que hablan los físicos con ojos cansados. Valdés golpeó la puerta con la punta de los dedos, una clave que ya habíamos inventado para no asustarnos, y entró con noticias en el gesto. Habían identificado al dueño del número antiguo escrito en el papel del AB12. Pertenece a una línea que fue de un teatro de barrio, el Teatro Anemona, clausurado en los 90. Hoy es una iglesia. Los domingos cantan, me dijo, pero no melodías. Repiten sílabas, se mece el salón. Fui. A veces, el oficio pide entrar en las casas con los pies desnudos. El teatro olía a madera barnizada muchas veces, a terciopelo tragado por el polvo, a perfume barato perseverante. La luz se filtraba por vitrales desvencijados y pintaba el suelo con rectángulos tibios. Un pastor, con voz de ancla, invitaba a respirar al unísono. En el fondo, una mujer anciana movía sus labios sin voz, y a su lado, un hombre de sombrero, inclinado hacia adelante, quedo, como quien escucha color. Me senté y dejé que la sala me tocara. El rumor del edificio era un acorde mayor que se sostenía sin resolución. Una frecuencia de flores viejas se mezclaba con otra de cables mal aislados. Cuando la gente empezó a hacer lo que el pastor pidió respirar juntos, el aire tuvo el olor de la saliva compartida. El coro de P sin B emergió como si nunca se hubiera ido, y el reloj dentro de mí intentó impostarse al ritmo impuesto. Me levanté antes de que el cuerpo me traicionara. En el vestíbulo, un cartel con fotos antiguas mostraba una compañía teatral de 1978. Una joven aparecía con un suéter azul sin hilos metálicos, broche de flor, mirada fuera de cuadro. Aurea Urru. La abordé a la salida con la ceremonia que piden los fantasmas vivos. Ella me miró como si yo fuera una palabra que no quiere decirse. Aurea, dije, por decir. Necesito que me diga cómo se apaga un coro que no dice su palabra. Con otra palabra que tampoco se diga, respondió. Pero esa no la sé. Si la supiera, no estaría aquí cada domingo sin abrir la boca. Se ajustó el abrigo. Olía a frío limpio. Lo de Eloy, yo no quería eso. Él me prometió que no iba a escuchar sin filtro. Y sin embargo, él sabía que a veces uno traiciona lo que más ¿Qué pasó ayer en su casa? Cociné. Encendí la radio un minuto por costumbre. Bajé porque cantaba. No vi al hombre del sombrero, pero lo huelo todo el tiempo. El anís no me gusta, pero lo uso para que él me huela a mí. Es una guerra de pobres esta. Olerse primero. El hombre del sombrero llevó la bonce. La escondió en la sacristía de este teatro, hace años. Yo la saqué cuando cerraron. La guardé detrás de una pared en mi casa. Anoche, alguien la tomó antes que yo bajara. No fue Eloy. Él buscaba la 2. La bonce no deja respirar. Su voz no tenía temblor, tenía invierno. El sótano, inspector, usted ya lo sabe. Ahí está el cierre. Él quiere abrir. No sabe que abrir eso no es desenterrar, es plantar. Eso crece. Valdés, que había llegado sin que la oyera su andar a veces no hace ruido, ha aprendido a desmentir su cuerpo. Me tocó el codo con un vamos en la piel. Salimos. Afuera. La tarde frotó los adoquines con un azul sucio. La ciudad, cuando el frío la parte en dos, huele a onza de nada y a promesa de sopa. Tomamos camino a Garay, con un maletín que ya más que instrumentos llevaba miedos ordenados. En el trayecto, Valdés tiró por la ventana migas de una galleta que no acabó. Un gorrión, demasiado seguro para su tamaño, saltó y se las llevó. Hizo un ruido mínimo contra el vidrio, y ese golpe me recordó la mariposa en el estudio. Me mordí la lengua para quedarme callado. Hay asociaciones que, si una las dice, se vuelven tontas. El portero, borracho a media mañana, nos abrió con una emoción de quien por fin se imagina protagonista. El pasillo de los sótanos estaba desierto. Encendimos las linternas. La luz arrancó a la pared un olor a humedad que hacía cosquillas. Frente a la puerta metálica,
Puse la mano en las hendiduras del dintel y en esa posición sentí el zumbido del transformador en el hueso de la mano. Noté que el encastre no era la forma de las hendiduras obligaba a una coreografía. No era un girar, sino un deslizar, como si uno tejiera con la puerta a la vez. Practiqué el movimiento 2 veces en el aire, con el oído atento a cualquier cambio en el aliento del hierro. Valdés se apoyó, manteniendo la lámpara firme, y dijo sin palabras 2 cosas: que estaba conmigo, y que si esto salía mal, iba a ser ella quien me sacara del cuerpo a patadas para que no se quedara en esa piedra. Cuando empujé y deslicé, el encastre respondió con el mismo cierre metálico que había oído en la cinta. La puerta se corrió con una dignidad que no aceptaba apuro. El olor que salió de adentro me cortó el paso. No era podredumbre ni humedad. Era un aire seco, anecoico, una habitación que en su tiempo podría haber ganado premios por absorber el mundo. Pero el tiempo le había devuelto. Se mezclaba con un perfume suave de goma, con un hilo de ozono, con el tapiz viejo de los suelos que guardan polvo elocuente. Al entrar, el silencio no fue ausencia, fue materia. Mi respiración hizo una palabra muy larga que no pude oír, pero que mi cuerpo reconoció como el haz de la linterna. Recortó dispositivos que no sonaban a setentistas, altavoces improvisados, un péndulo de metrónomo gigante armado con 2 pesas y una cuerda de piano, un atril con hojas pautadas sin notas, solo con ritmos. En una pared, el mural de Ondas, más grande que el de la foto, con agregados recientes. La pintura joven huele distinto. No tocar nada sin guantes, dijo Valdés, por procedimiento y por instinto. En el centro de la sala había 2 sillas de respaldo recto, enfrentadas, con un micrófono colgando sobre cada una como un fruto negro. Observé el suelo. Bajo una silla, una hebra de lana azul con destellos metálicos. Bajo la otra, miga de pan. En el atril, una hoja con anotaciones de Eloy. Puerta respiratoria. 7 dividido por 4 es mayor que acentuar en los silencios. No pronunciar la palabra. Obvio. Filtrar 1, DOSC con Q07. Riesgo. Edema. Ritmo del reloj en 5. Contra 3 versus corazón. Prueba con AU. En la esquina, una radio valvular con su tapita trasera abierta. En el interior, 2 válvulas cambiadas. La marca era la misma que la de la radio del departamento de la señora. La sala tenía un sistema rudimentario de ventilación. Una rejilla a media altura despedía una corriente mínima de aire fresco. Del otro lado, el mundo seguía, pero como una fotografía mal pegada al... Esto no es un estudio de música, susurré. Es un laboratorio de patrones vitales. Aquí calibraron respiraciones, corazones, palabras no dichas como si fueran perillas. Señalé el péndulo. Si se impone esto al reloj del cuerpo, el cuerpo cede. La 11 debe tener la pauta invasiva, la que obliga. La 12 podría ser la contracanción, la que saca del pozo o la que abre otro Valdés se apoyó cerca de la rejilla, donde el aire nacía sin ruido. Cuando puso la mano, pegó un salto seco, profesional. Esto no está abandonado, dijo. Esto respira. Alguien lo tiene prendido a intervalos. Me acerqué a la rejilla. El metal me devolvió el frío pensado. Pegué el oído, no por valentía, sino porque el oficio es un hábito en el hueso. Del otro lado, oí el ruido grave de una máquina distinta del transformador, intermitente como un respirador, un ritmo, 5 latidos, silencio, 3 latidos, silencio, como si un péndulo torpe estuviera practicando. Me retiré con una sensación áspera en la lengua, un gusto a pila lamida. En el rincón opuesto, una caja metálica con perillas y 2 tomas de cinta, pero sin cinta, detenida. Sobre ella, una nota nueva, papel reciente, tinta vivaz. No pronunciar la palabra. Recordar que el coro no perdona el error. Si fallan, dejar que el aire haga su trabajo. No hay vuelta atrás. A, U, D. Dejé que la sala me dijera sus distancias. Conté pasos, me senté en una de las sillas, puse mis manos en los reposabrazos y medí el silencio contra mis dientes. En algún punto, un diapasón silencioso, un la que no sonaba, estaba clavado en la estructura. La goma recalentada se estiró con un perfume de escuela vieja. La lámpara de Valdés hizo vibrar el aire cerca del atril. El papel... Dije su nombre en murmullo. Yo,
que tanto cuido el sonido, a veces hago cosas que me merecen castigo. Áurea. La sala me devolvió no la palabra, sino su forma en la boca. Sentí la lengua acomodarse para decir una sílaba que, no sé. Apreté los dientes. El péndulo, sin que nadie lo tocara, quiso moverse y se detuvo con un ruido de uñas en la mano. Nos vamos, dije. Esto nos llama por novios. Ahora no. Traigamos a la sala lo que la sala quiere, la 11 y la 12. Si nos metemos con la primera, que sea con la contracanción lista y un filtro que no falle, y con una cuerda atada a la cintura como los buzos viejos. ¿A usted lo asustan las salas?, preguntó Valdés, de buen humor férreo. Porque a mí, los hombres con sombrero, no. Las salas, un poco. Esto es una sala que sabe quién entra. Cerramos. El cierre metálico me dio la sensación de estar poniéndole el cerrojo a la boca a alguien que respira mal. Cuando volvimos al pasillo, el portero se había dormido en una silla, con un ronquido que dibujaba ondas en el aire. Al pasar junto a él, el ronquido siguió mi paso, como si yo fuera su metro. Sentí en la espalda el peso de lo que no quería decir, que el hombre del sombrero, quien fuera, no estaba afuera, sino adentro de todas las cosas que habíamos tocado. Eso vuelve difícil la persecución. No persigue uno una figura, persigue un modo de estar. Por eso huelen tanto a anís, a lavanda, a goma, a fieltro, porque el olor es lo único que no sabe fingir. A veces, esa tarde, montamos en la comisaría un pequeño exorcismo técnico. Yo con mi ecualizador, mi grabadora y un par de filtros artesanales. Valdés con oídos de cazadora y el sentido del tiempo que le enseñan a los que persiguen gente que corre. Sobre la mesa, como una mesa de cirugía, extendí el pañuelo con la 2. No íbamos a tocarla toda. Preparé, en cambio, un dispositivo con el que había jugado años atrás en un boliche para sacar a un DJ de una trampa de feedback. 2 micrófonos de patrón opuesto, puestos frente a frente, con una diferencia de fase para cancelación. Si algún sonido se colaba por donde no debe, ese nudo de silencio debía devorarlo. Todo muy bonito sobre papeles. En la realidad, los sonidos se ríen de nuestras geometrías. ¿Y la 11? Preguntó Valdés. ¿Dónde? En la sacristía del teatro, dije. O en ninguna parte. Áurea dijo que la sacó y la guardó, y ayer se la robaron. Si no está en el teatro, alguien la pasea. El disquero, el hombre del sombrero, el señor de las aceitunas, la niña del gato, el gato mismo. No me ría. He visto gatos con más archivo que biblioteca. Si la 11 no aparece, ¿vamos igual al sótano con la 2? No vamos a dejar que el juego nos empuje a jugar con sus reglas. Si el hombre del sombrero quiere que entremos con la 11, no entraremos. El problema es que quizá la 2 sea inútil sin la 11. O peor, que sea la llave de salida y de entrada a la... Valdés apoyó la frente en el borde de la mesa, dejó que el frío de la madera le aclara una idea y dijo: Urrutia no miente como quien esconde algo simple, miente como quien protege a otro, no a sí misma. ¿A quién? A un coro, a una idea, a un hombre. Abelardo Urquiza murió. Y Domenech. Buscamos. La carpeta grande de nombres olvidados con los que convive la policía nos devolvió a un Domenech. Roberto Domenech, técnico de sonido, afiliado al Ateneo en los 70, desaparecido en el 79, reaparecido en el 80, y 3 con la cabeza llena de migrañas y la lengua avara. Vivió 2 décadas como cuidador de depósitos. Murió en 2002. Ninguna conexión con el edificio de Garay, salvo un detalle. En su libreta de direcciones, conservada por azar en un cajón que a nadie le importó, había anotado el teléfono del Teatro Anémona, el mismo que hoy responde el pastor con su sílaba, respire. Cuando la tarde se hizo noche, la ciudad cambió de instrumento. Los vendedores de diarios retiraron su música, los bares subieron un punto el perfume de grasa buena, y el río, en su lado silencioso, dejó venir el olor salino con más coraje. Valdés y yo volvimos a Garay, cargando, además de los aparatos, la resistencia terca de quien se promete no dejarse envolver. En el segundo piso, el estudio vacío de Eloy nos recibió con su reloj doméstica. Llevábamos un pequeño generador silencioso para no depender de los caprichos de los enchufes ancianos. Lo puse a un costado. Preparé la mesa. Toqué por vicio la madera del escritorio con los nudillos para medirle la elasticidad. La madera respondió con una nota media, hogareña. Nada que temer.
Acomodé los micrófonos, coloqué los filtros. Miré a Valdés. Ella asintió. Yo asentí a su acento. Y pusimos a correr, no la V2, sino una copia digitalizada de la cinta que encontramos en el magnetófono, la de Baldos dividido por Estudio 23, con el recorte de graves y el énfasis en 1, 2 que indicaba la libreta. No quería invocar todavía. Quería aprender a respirar. El primer minuto fue paisaje, madera, goteo, transformador, el cierre metálico grabado en el aire. Después, el aliento de coro se arrimó despacio. Valdés marcó con su dedo el tempo contra la mesa, sin darse cuenta. El reloj de pared hizo el intento de acomodársele y yo, con una mano, toqué levemente el péndulo para recordar quién mandaba en esa casa. Mis filtros aplanaron una frecuencia que tenía sed de protagonismo. Entonces, sin aviso, una palabra cortada se instaló en el hueso del... No llegó a pronunciarse. Fue la antesala exacta de ella. Valdés se llevó la mano a la garganta, no por asfixia, sino por sensación de sed urgente. Paré. El silencio apareció como una pila anterior. Tenía energía propia. Mi respiración me dolió un poco, como cuando uno ha reído con fiebre. Valdés sonrió con la rabia de quien se niega a una debilidad. Cuando quiera, inspector, jugamos con la 12. Antes de que este teatro, esta casa, esta señora, este gato y este hombre con sombrero decidan que el ritmo lo pone otro. La 2, a la vista, parecía una cosa tristísima, traída de un mundo que quiso ser moderno sin saber cómo, y quedó hermoso por error. Saqué la cinta con los dedos envueltos en guantes, la coloqué en un deck portátil que un colega restauró para mí una noche de lluvia, enchufé los cables al ecualizador, puse el generador a punto, respiré 2 veces hondo para recordar cuándo es mío el aire, y apreté play con el respeto con que se abre un ataúd que se sabe vacío. El principio no fue un sonido, fue la falta cabal de sonido, no un silencio normal. Un hueco que encajaba con la sala del sol. Después, un tono apenas visible, como cuando uno encuentra el sol tocando un vaso en el momento exacto. El tono no hería, no imponía, enseñaba. Sobre ese tono, pasos que subían, no bajaban. Una respiración que se acompasaba con el patrón 5 contra 3, pero desde arriba, mandando. Y una voz. No la de un hombre, no la de una mujer. Una voz que había sido entrenada para no pertenecer a nadie. No decía la palabra, entonaba su fantasma en curva, como quien promete decirla, y se muerde en el último momento. Mi cuerpo, por primera vez desde que empezó el caso, no quiso ceder. Esto saca, dije. Esto es la cuerda. Acabó sin aviso. El aire se nos quedó quieto un segundo más, como si el mundo hubiera esperado a que lo dejáramos respirar. Valdés me miró sin ocultar algo parecido a alegría, pero no lo era. Era alivio, que es la alegría de los que no hacen fiesta. Entonces dijo, mañana bajamos con el anzuelo y la cuerda, y si alguien aprieta un botón allá abajo, nosotros cantamos hacia afuera. No hubo mañana. Las cosas que uno planea con el hilo correcto, el mundo a veces se las come. A las 3:15 de la madrugada, los vecinos de Garay llamaron a la policía por un ruido que no era ruido, un ritmo en el suelo, en los vidrios, en el pecho. La casa cantaba con la boca cerrada, fuerte. Las luces de los departamentos se encendieron, los teléfonos levantaron su floresta de cifras. Valdés me mandó un mensaje con 2 palabras. Ahora, sótano. Yo ya estaba en la escalera cuando llegó. Su cara tenía de sombra lo justo, las manos aviadas. El portero no estaba, no había nadie. Abajo, la puerta estaba entornada. Detrás, la sala respiraba apurada. El péndulo, ahora sí, oscilaba con ampulosidad, como si alguien lo hubiera impulsado. En el aire, un perfume mezclado a fuerza, anís, lavanda, goma caliente, y sobre todo, un frío agudo que no correspondía al clima, el que suelta el metal cuando tiene. No me gusta, dijo Valdés. Hay alguien. Había alguien. El hombre del sombrero, de espaldas, frente al mural, inmóvil. El perfil era una línea corta. El borde del fieltro cortaba la luz de la linterna, como quien sabe dónde ponerse para no existir. Tenía los hombros quizá más caídos de lo que esperé. Una chaqueta demasiado larga. Guantes. No se movió cuando entramos. No se movió cuando apagué el péndulo con una vara. No se movió cuando Valdés le gritó, «¡Policía!», con esa voz.
que puede inmovilizar hasta el clima. Se movió cuando oyó el clic del deck portátil y la V2 acercándose a su momento. Giró. Su cara era un mapa hecho de prisa y noche. Ojos entornados, boca pequeña, labios sin labial, piel con esa pobreza que da el sueño mal dormido entre las cosas. Y dijo, con una voz que no quería ser oída, no se pronuncia. Si se pronuncia, se rompe. Déjenla callada. Su pánico no era por él, era por la palabra. Lavón se dije, sosteniéndole la mirada. ¿Dónde? En su bolsillo respondió, y señaló, no a mí, sino a Valdés. No se burle, dijo ella, con la pistola a la altura justa, ni arriba ni abajo. No me burlo, dijo el hombre, y su olor llegó con una ola, fieltro, anís, lavanda, goma. Está aquí, y se golpeó el pecho, una vez. No sonó cinta, sonó algo más blanco. Está donde deben estar las cosas que no hay que perder. Se sacó el guante izquierdo. Un dedo le faltaba la primera falange. Se sacó algo de la boca. Un paquete plástico vencido, con cinta dentro. No respira si no se lo ayudas. No se pronuncia. Yo la cuidé porque nadie cuida a las cosas que matan sin No hubo tiempo para maniobras, ni discursos. Desde la rejilla, como si alguien activara allí una máquina, el patrón 5 contra 3 se impuso. Esta vez en el aire. Sin cinta, sin radio, como si de la pared brotara el panal. El hombre con sombrero dejó caer el paquete, se tapó las orejas y se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, balbuceando la negación de una palabra que no decía. Valdés y yo sentimos, a la vez, el reflejo nauseoso que nace en el oído interno como una protesta. Apreté play, en la V12. El tono cuerda entró como una brisa de ventana abierta, en una pieza cerrada demasiadas horas. Valdés recuperó el pulso. El hombre también, pero su pulso fue otro. Su voz hizo de su boca una cuna, para una sílaba. Y entonces, sin permiso, en un rincón, se encendió una radio vieja y tomó el tono de la B2 para convertirlo en otra cosa, y de otra cosa pasó a un murmullo prolongado, un coro largo de P sin B, la memoria entera de los 78 sentados en sillas de respaldo recto, con los micrófonos colgando en forma de fruta negra. ¡Corte!, gritó Valdés, y su orden rebanó el aire. El péndulo caprichoso quiso volver. Lo amarré con una cuerda que me encontré en un clavo. La sala peleaba como una vaca vieja que no quiere ir al establo. El patrón 5 contra 3 subía. El tono cuerda mantenía su dignidad. El hombre del sombrero lloraba. No de culpa, de alivio. Fue raro ver esa emoción en alguien que posiblemente era el enemigo o el testigo más importante. ¿Qué abre esto?, le grité, acercándome a su voz con mi oreja de trabajo. ¿Qué abre? ¿Y qué cierra? Abre la puerta del nombre, respondió, con un hilo. La palabra que no se pronuncia porque si se pronuncia viene y la ciudad cree que es música pero es orden, y la gente obedece. Nos miró con una súplica que no pedía piedad, pedía rigor. No dejen que la cante. ¿Quién es la gente?, preguntó Valdés. Yo, ustedes, los que vinieron, los que se fueron, los que respiran como si el aire fuera costumbre. El patrón bajó un punto. El tono cuerda mantuvo el mundo a raya. La radio murió de pronto, como si hubiera recordado que era objeto y no voz. El hombre respiró con una paciencia trabajada. Extendió el paquete hacia mí. Miré a Valdés. Ella asintió con esa manera suya de asentar, cargada al sí, sin reservas. Tomé la once. Pesaba de más para su tamaño, como si el material guardara en densidad los cuerpos que había tocado. Nos miramos los tres, con el respeto que se le da a las cosas que tuvieron demasiadas. Arriba, dijo Valdés. Esto lo escuchamos con todos los filtros, con cuerda doble y con la puerta cerrada. Arriba, no dijo el hombre. Arriba se esparce. Aquí, si se corta, hay paredes como trapos. Se puso el sombrero con una lentitud exacta. Si me van a culpar, háganlo después. Si me van a usar, usen el juicio. Nos mostró las manos. Yo sostengo la cuerda. Ustedes la canción. No hice héroes en mi cabeza. Tampoco villanos. Lo que tiene la gente que huele a anís y a fieltro es que, en otras épocas, llevó flores a las radios valvulares. Agarroté mis dedos en el deck. Puse la once. Alineé cabezales. Respiré según el patrón que ya me sabía por las malas. Valdés, con su arma que esa vez era la mirada, fijó todo con su mirada de clavo. El hombre cerró los ojos. Cuando apreté play,
El mundo cavó. Un sonido bajo, no grave, como de madera que cede. Después, el mismo patrón, pero invertido. 3 contra 5 empujando. 5 contra 3 echando el cuerpo hacia atrás. Una voz de fondo, no entrenada, rompía el ejercicio. Se le escapaba una letra que no debía, y ocurrió el efecto. Un tirón en el centro del pecho, como si alguien hubiera alargado un resorte interno. Valdés me miró con el ceño clavado. Yo, sabiendo que el minuto peligroso sería el tercero, metí la B2 con la precisión de un cirujano de apuro. Se cruzaron, se anularon lo suficiente. El aire dejó de arrastrar. De la rejilla cesó la máquina. El péndulo quedó quieto. La sala, después de 2 respiraciones, fue sala otra vez. No templo, no bestia. El hombre del sombrero rompió a reír. No de loco, de vivo. Era posible que nos hubiera usado. Era posible que lo hubiéramos usado. Somos todos instrumentos de otros si nos tocan en la frecuencia. Recién entonces dijo su nombre, con una voz normal, humana, sin miedo. Al registro, Domenech dijo: Hijo, el viejo se murió, pero su gente me dejó encargos. No podía con todos. Elegí mal. Elegí aguantar yo la 11. Fui cobarde. No quise que la cantaran. La señora... Y miró hacia arriba, hacia el tercero B. Ella quiso que parara. Yo no supe. Y Eloy quiso entender, y entenderlo abrió. No nos dio tiempo a armar la indignación bonita que traen las confesiones a media luz. El pasillo se llenó de pasos. No pasos de vecinos, pasos de botas. La luz de una linterna entró en un abanico, y la voz del pastor del teatro Anemona emergió desde la puerta con un «buenas noches», que lejos de educación era amenaza cortés. Detrás de él, 4 figuras con la misma ropa barata y la misma convicción. Traían en sus manos no armas, sino radios y velas. Olor a la palabra, dijo el pastor, no se pronuncia, se venera. Ustedes han venido a apagar una luz que no entienden, y han encendido otra con estos juegos de filtros. Eso es soberbia. La ciudad necesita orden, necesita respirar igual, necesita consuelo. Nosotros se lo damos. Ustedes quieren el caos, Valdés apuntó. El gesto del pastor, levantar las manos, no fue de rendición sino de misa. No se equivoque, oficial dijo. Yo no amenazo. Yo invito. Vengan arriba. Pronunciaremos juntos el silencio. Verán cómo entra la paz. Sonrió. Los de atrás también. En su sonrisa solía el anís, en sus axilas un sudor de trabajo nocturno, en sus radios el zumbido de un transformador. El hombre del sombrero Domenech hijo. Supuse se acomodó a mi lado, manos abiertas, sin sombrero ahora. Hizo un gesto pequeño hacia el deck. Una pregunta. ¿Jugamos? Le bajé la mirada al dedo sin falange, y él se la subió al mío. Valdés, sin esperar, se plantó con el cuerpo un paso adelante del mío, como se plantan las columnas que sostienen los techos de la calle. El sótano, que recién había decidido no ser animal, se rehusó a volver a pelear por nosotros, pero la rejilla, traicionera, dejó salir los primeros 5 golpes del patrón. Todos respiramos a tiempo, menos yo, por cabezadura. Me costó. El pastor cerró los ojos y empezó a hablar sin pronunciar, con ese coro que había juntado a tantos y que ahora usaba para engordar su... Vamos, dijo Valdés, y su voz se clavó en mis costillas, como una estaca. Ahora o nunca. No sé si usted, que ahora me oye, conoce el sonido exacto de una ciudad a punto de obedecer. Es como un agua que se guarda, como la mandíbula que aprieta sin dientes, como una plaza que frena a la vez. Se huele a gas sin fuga. En ese olor, en esa vibración, en ese instante en que un barrio va a decidir si seguirá siendo barrio o se convertirá en un coro de una sola boca que no pronuncia palabra, puse el dedo en el botón, con el pulso, por fin desobediente, y dejé que el tono cuerda de la 2 volviera a escribir el aire. Y mientras escribía, un golpe seco, arriba, cerró una puerta que no era metálica, y el reloj del estudio, como si me hubiera estado esperando con paciencia de carpintero, ajustó su tic-tac a un compás que no conocíamos. Eso fue lo último ordenado de esa noche. Lo demás, como siempre en las historias que merecen ser contadas en voz baja, fue caer hacia adentro de un pozo de voces sin palabra, de pasos de botas, de perfume de lavanda y anís, de lana azul,
rozando el hombro de una mujer que no bajaba y, sin embargo, estaba, y de una ciudad que, por un segundo, respiró a la vez como si alguien hubiera encontrado el acorde adecuado para decir sin decir. Y en ese segundo, mientras los ojos del pastor saltaban un brillo extraño, mientras las velas arrojaban sombras impecables contra las paredes con ondas, y el hombre del sombrero cerraba el puño de su mano mutilada con fuerza en la cuerda que amarraba el péndulo, yo entendí que el giro que nos faltaba no era la identidad del culpable, sino la del discípulo. Porque el que aprende a cantar sin palabra, aprende también a no necesitar maestro. La Bonce y la Vdoce corrían como dos ríos al lado, sin tocarse. La rejilla hacía su respiración de máquina, ahora más lenta. Las botas atrás del pastor no avanzaron, esperando una señal que llegó no de su mano, sino del silencio, que de pronto fue roto por algo que no figuraba en ningún esquema. 3 golpes sobre la madera de la puerta del sótano. 3, y luego 2, y luego 1, un código viejo, una cadencia que usábamos en la facultad para pedir permiso, un llamado desde arriba. La sala, el sótano, el barrio, el caso entero, se inclinó hacia ese llamado como una planta hacia la luz. Valdés me tocó el hombro. El hombre del sombrero apretó la cuerda. El pastor sonrió, y yo apreté la pausa a la mitad del... Arriba, la voz de una mujer lanzó una sílaba que no era palabra ni su fantasma. Era un nombre. Y no fue el de la ciudad, ni el mío, ni el del pastor, ni el del hombre de fieltro. Fue uno de los que, por respeto, me guardo hasta que termine de contar esto. El golpe en la puerta del sótano fue un martillazo antiguo, sobre madera cansada. 3, 2, 1. Valdés clavó la vista hacia arriba. El pastor dejó de sonreír por una grieta, y el hombre del sombrero se tensó en la cuerda como un nudo aprendido. Yo, con el dedo aún en la pausa, sentí cómo el aire de la sala, ese aire que había enseñado a obedecer, se quedaba suspendido sobre el borde de la respiración, como una copa que no sabe si caer o volver a la de arriba. Atravesando la rejilla con una claridad de agua fría, la voz de una mujer pronunció un nombre que no era palabra prohibida, ni su fantasma. Dijo, Roberto, con la dulzura ferrosa de quien convoca a un hijo que acabó en la vereda equivocada. El hombre del sombrero parpadeó, y en ese parpadeo le vi la infancia, breve como un chispazo, una cocina de lamparita amarilla, una radio valvular que olía a pan tostado, 2 manos grandes, enseñándole a soplar una caña para hacer vibrar un «ah», la que nadie más oía, y una mujer de suéter azul sin hilos metálicos que no se atrevía a cantar la palabra completa. Su mandíbula se relajó, como si alguien hubiera aflojado una morsa invisible. Apretó la cuerda con otra voluntad. Es ella, dijo con voz terrenal, sin telones. Aure. El pastor intentó recomponer la liturgia. Alzó un poco las velas. Repitió una sílaba, que no llegó a palabra. Buscó el 5 contra 3 con la respiración. Las botas detrás de él ahuecaron el suelo con un paso hacia adelante. Valdés dio un paso igual hacia nosotros, no hacia atrás. La clase de paso que a veces arma una pared sin ladrillos. Yo descongelé la pausa y dejé a Lavdos respirar una sola exhalación, un tono. Bastó para que la sala, obediente al nuevo amo, bajara la cabeza un milímetro. Arriba, ordenó Valdés, sin apartar la vista del pastor. Abra, Urrutia, abra, y hable, como habla la gente, con palabras, nada de coros. Y a los de las botas, nadie canta. Nadie apunta radios. El primero que canta se come el piso. No era amenaza gritona, era instrucción técnica. A veces la autoridad mejor pronunciada es la que entiende el mecanismo. Yo retiré el dedo del play y guardé la bonce como una víbora en bolsa, con movimientos que no titularan un accidente. El pastor ladeó la cabeza, como si escuchara un sonido que ninguno de nosotros oía, o un consejo de un altar sin sus hombres buzos baratos, perfume de anís mal elegido, el mismo brillo de obediencia que he visto en barras de fútbol y en oficinas de madrugada, dudaron lo justo para que el mundo entrara. Y el mundo entró en forma de pasos de mujer que no arrastraban chinelas, sino un pulso antiguo. Áurea abrió la puerta del sótano con una llave que no era llave, sino conocimiento. Tenía el suéter azul de hilos plateados, ahora cubierto por un abrigo de paño que olía a caja guardada años. Sobre el labio superior
el granate recentísimo del labial. Su sombra, cortando la luz del pasillo, se derramó en la escalera como una seda pesada. Reconocí en ese derrame el negativo exacto del mural con ondas, donde el mural pedía vibración. Su sombra instalaba quietud. En su mano derecha traía una radio valvular con la tapa trasera abierta, como un animal con las costillas al aire. En la izquierda, una vela de lavanda apagada. Bajen, dijo, pero bajen como se baja a una iglesia de verdad, sin hacer ruido. El ruido sirve a los que no tienen palabra. El pastor se permitió una sonrisa nueva, más cortante. Ha llegado la maestra, dijo. Justo cuando la clase está por empezar. Ha llegado una vieja, corrigió ella. Una que ha aprendido a querer al silencio sin volverlo patrón. Inspector me miró con un brillo que no era complicidad. Era memoria. Ajuste su filtro como se lo enseñó Eloy. Valdés, si va a disparar, hágalo a la radio, nunca a la garganta. Las gargantas se arreglan con palabras, las radios, con silencio. Por un segundo, me pareció ver al profesor Carrizo de pie detrás de ella, con su bata, sus manos de relojero y el gesto de quien llega tarde a su propia explicación. La radio en las manos de Aurea soltó un susurro mínimo, un SSS de válvula tímida. La B2, en mi deck. Apretó la espalda contra su caja. Los objetos huelen a miedo, cuando uno conoce su oficio. La cinta en cinta huele a goma recalentada y a dedos que han pasado demasiado. El pastor bajó un peldaño, con su sonrisa detrás. Las botas hicieron plegaria de plomo. Señora Urrutia, dijo él, ¿cuántos domingos nos enseñó a respirar? ¿Cuántas veces sostuvo el silencio con la boca cerrada y el pecho dispuesto? ¿Va a traicionar su propio coro por dos policías cansados y un hombre con sombrero que no supo custodiar el tesoro? Aurea apoyó la radio en el atril, con el cuidado con que se deja a un hijo al que se va a reprender sin herirlo. El metal hizo un ruido leñoso al encontrarse con la madera. Olía anís, lavanda, y bajo eso, un perfume nuevo, jabón de lavar a mano, de esos que dejan en la piel un frío limpio. Se quitó el abrigo. Los hilos plateados del suéter recogieron el poco aire como una lluvia. Traicioné cosas peores, dijo. Canté sin decir, dejé que otros creyeran que yo sabía la palabra. Pero no la sé, no la sabe nadie. Todos estamos aprendiendo a nombrar sin dueños. Y ustedes miró al pastor y a los suyos. Ustedes quieren un dueño. El pastor, con la convicción de los que confunden obediencia con consuelo, abrió las manos para abarcar el mural con onda. La ciudad está cansada. ¿No la oye? Ya no quiere dudas. Quiere que la respiración le venga servida, que el latido le sea docilizado. ¿Para qué cargar con el peso de elegir el ritmo si hay quien lo elige por todos? Eso es bondad. Eso es haraganería con palabras grandes, dijo Valdés. Y a la haraganería yo la saco de la cama a las 6 con un llamado más brusco que cualquiera de sus... El hombre del sombrero Roberto, ya con su nombre encima como un abrigo que al fin le calza, tiró de la cuerda que amarraba el péndulo. El péndulo, humillado, no se atrevió a moverse. Extendí el brazo y, con 2 dedos, acomodé los diales del ecualizador en la curva que el profesor había anotado con letra apurada. Sentí la sala vibrar en la frecuencia que abre los pulmones como si fueran ventanas. Puse el dedo sobre el inspector, dijo Aurea, calmando con una mano el temblor de su propia voz. La 11, primero, 2 segundos, no más, y enseguida la cuerda. Hágalo como quien entra a un cuarto donde duerme un niño, sin encender toda la luz. Asentí. Sabría que aquí, justo aquí, la torpeza podía no dejar sobrevivientes. Metí la 11. La cinta era una víbora corta, tensa. Le di 2 segundos exactos. El patrón 5 contra 3 se envalentonó desde la rejilla como si hubiera estado esperando una excusa. Los hombres del pastor inhalaron a destiempo y por un momento creyeron que eso era fe. Yo metí la 12 sin pedir permiso al futuro. El tono cuerda escribió sobre el aire como una caligrafía hermosa en papel de mala calidad, lo necesario, sin adornos. La sala obedeció. El mural con ondas parecía querer ladearse hacia el lado donde mandaba la música buena, no la que engorda al que canta sin decir. Basta, imploró el pastor, con voz que por primera vez tuve ganas de compadecer. No saben lo que apagan. La gente necesita una palabra común. La gente necesita pan y azote, dijo Valdés. Y hoy yo traigo pan cuando cuesta y azote cuando hace falta. Se plantó.
Apaguen las radios. No lo repito. Las velas se apagaron una a una, no por soplido sino por vergüenza. Las radios baratas, pegajosas de dedos, se quedaron calladas con esa obstinación breve que tienen los objetos cuando entienden que el mundo está en otra parte. El pastor, que no era hombre de manos, intentó un gesto con las suyas. Se le cayó una vela. El granate de su cera derramó un olor tenue a frutas tristes. Quise amar esa tristeza y no pude. Aurea, le dije, ¿qué falta? Siempre falta algo en estas salas. Un tornillo, una palabra, un nombre. ¿Qué falta para que esto no vuelva a respirar solo? Ella miró hacia la rejilla. Había allí un brillo mínimo, no de metal sino de salitre. El aire de la rejilla venía, lo habíamos supuesto, de otro lado del edificio, de una cámara cuya técnica desconfiaba de la oxigenación perezosa. Falta cerrar el pulmón, dijo, sin drama. Y eso no se hace con paredes. Se hace con una voz, la que no se pronuncia. Me miró. Pero hoy no vamos a decirla. Hoy vamos a callarla de otro modo. Le pidió a Roberto la cuerda. Él se la dio con una obediencia sin humillación. Ella ató el extremo libre al atril. Hizo un nudo marino como quien tiene memoria de barcos que no anduvo. Pasó la cuerda por el péndulo y la llevó hasta la rejilla. La cuerda cantó, como cantan los hilos tensados en cuadros viejos. Apoyó el lomo de la cuerda contra el metal. El contacto hizo chillar a la rejilla con una nota de vidrio. Esa nota tremenda, que parte copas si uno la sostiene. Pero aquí duró una respiración. La sala, por un instante, no supo si devolvernos el golpe o dormir. Ahora dijo, las 12, al final. Y una palabra cualquiera, inspector, una linda. Diga una linda. Las palabras lindas no obedecen órdenes. Se esconden cuando una las llama. Pensé en miga, en piedra, en pan. Dije piedra porque llevaba desde el principio de este caso oliendo minerales en vitrinas y mica en zócalos. Piedra, dije. Y la sala, que venía acostumbrándose a los verbos de otros, se acordó de que a veces el mundo es sólido. La rejilla cayó con un ruido de brazo que cierra una persiana de golpe. El tono cuerda terminó su curva. En el atril, la radio valvular de Aurea respiró hondo, sin encenderse. El pastor dejó caer los brazos como quien no reconoce el peso de su propia fe. Las botas dieron medio paso hacia atrás. Valdés bajó el arma lo suficiente para que fuera claro que seguía siendo arma, y en el silencio que siguió, no ausencia. Ya sabemos. Materia, el reloj del estudio allá arriba, encontró por fin un tic-tac que no venía prestado. Podría contar que en ese momento entró la policía con rigor. Esposó a los hombres del pastor. Levantó un inventario impecable de aparatos, cintas, válvulas y velas. Selló la sala con banda amarilla y todos aprendimos dónde colocar la respiración al decir justicia. No sería mentira, sería, sin embargo, incompleto, porque mientras el procedimiento, ese murmullo de bolsas numeradas, esos flashes que blanquean por un segundo cualquier voluntad, se apoderaba del sótano, el barrio allá afuera empezó a toser una tos que no era enfermedad, era el cuerpo aprendiendo a respirar por su cuenta después de demasiado. Y esa tos olía a pan de madrugada, a aceite recalentado en la primera fritanga, a fruta muy madura en cajas de plástico, a óxido pulido en bicis que salen, a jacarandá levantando el polvo violeta de la vereda. La ciudad por un momento hizo un ruido. Los días siguientes olieron a papelería, a tinta de declaración, a limpieza con cloro en pasillos donde la vergüenza quiso tomar la forma de higiene. Aurea declaró sin nervios y sin coartadas. No se presentó como maestra ni como víctima. Se presentó como alguien que ha convivido con un fantasma largo y aprendió a no homenajearlo con la boca abierta. Reconoció haber contactado muchas veces a Eloy, haberle dado pistas, haber jugado con él al borde de un precipicio con la torpeza de dos adultos que creen poder tocar el peligro con guantes sin mojarse. Reconoció haber escondido la bonce cuando supo que el pastor antiguo tenor de coros, que se quebró por la mitad y encontró en las repeticiones sin palabra una escalera para su ego, la había olido. Reconoció, con una tristeza que olía a café frío, que la noche de la muerte de Eloy encendió la radio como se enciende una vela en un velorio. Sin creer que enciende nada, volvió a oír el zumbido de transformador y el murmullo de la palabra sin nacer. Bajó, tocó la puerta, se asustó, mintió con un sobrino que no existe para que la dejaran no estar sola.
Fui cobarde, inspector, me dijo a solas, sin pedirme absolución. Me quise quedar con las cintas para que nadie las hiciera cantar, y el que cantó se murió sin que yo le cortara la muela. El forense cerró su informe con la prosa deshidratada de la ciencia. Episodio vestibular extremo, posiblemente desencadenado por estímulo acústico no convencional. Edema pulmonar consecuente. Caída. En el oído, residuo de goma quemada, consistente con cinta magnética sometida a fricción. Nada de venenos, nada de golpes, nada de manos. La muerte por sonido quedó escrita en términos que la ciudad tardará en leer sin burlarse. El juez, que no soporta la poesía salvo cuando la dicta él, se cuidó de no permitir en el expediente la palabra conjuro, y en su lugar escribió patrón de inducción respiratoria. Igual se rió, igual firmó. Detuvimos al pastor y a sus 4 obedientes. Les encontramos, además de radios y velas, libretas con pautas rítmicas, anotaciones de frecuencia y la lista de lugares dóciles del barrio, salas de ensayo, depósitos, sacristías, piletas vacías, habitaciones con yeso blando. Gente así aprende a colonizar espacios como quien aprende atajos de colectivo, por costumbre. Se defendió con la retórica de siempre consuelo, orden, respiración común, y con el argumento de los que creen que el hambre ajena es un pretexto hermoso para sus experimentos. La gente sufre menos si respira igual, dijo, y supe, con un cansancio de hueso, que habría otros como él, con otras velas, otras radios, otras cifras. Leí su libreta y encontré la frase que se había pegado a mi lengua desde el comienzo: no hay vuelta atrás. La había subrayado 3 veces. No sabía él, aunque lo sospechaba, que tampoco hay adelante cuando se canta sin palabra. Hay una cinta cerrada. Roberto Domenech, el hombre del sombrero, no desapareció, como suelen hacer los hombres que temen su propia biografía. Se presentó a declarar con la pulcritud humilde de quien se sabe medio culpable de lo que evitó. Guardó silencio donde debía. Habló donde el silencio sería cobarde. Dijo que custodió la bonce en su cuerpo, en el sentido físico y en el sentido menos amable, que aprendió, en los años malos, a no pronunciar y a cuidar lo que no quería oír, que creyó que aislando la cinta salvaba a otros, que no supo hacer el segundo cálculo, el de ¿a quién le dejaba el hambre? Me equivoqué de templo, dijo, y esa frase me pareció más música que cualquiera de su silencio. Valdés, árbol siempre de buen tronco y ramas útiles, pasó días sin dormir del todo y sin dejar de dormir lo suficiente para no cometer errores. Hay gente que conoce el ritmo de su cuerpo como conoce el de la ciudad. Yo la envidié con cariño honesto. En su informe escribió: posible asociación ilícita de índole sectaria, con utilización de estímulos acústicos para coacción emocional colectiva. Y, a mano, en el margen, donde nadie mira salvo quienes saben leer, escribió: y sin embargo, qué fácil es respirar a la vez cuando el miedo aprieta. Le llevé medialunas a su escritorio, porque a veces el pan es el filtro más eficaz que tiene la especie. Quedaba el sótano. La municipalidad quiso sellarlo con losa de un día para el otro. Pobres cavernícolas con los ojos cansados de escuchar que los expedientes son latas vacías. Me pidieron que certificara el cierre. Dije que sí, porque la burocracia a veces es la cuerda que evita que uno vuelva. Antes de que los albañiles entraran con su olor a arena húmeda y humo de colilla, bajé solo, con el permiso que me dan los papeles firmados y la desobediencia pequeña que me dan los remordimientos. La sala estaba como la dejamos: mural con ondas, atril herido, rejilla muda, péndulo con la cuerda floja como una culebra dormida. Olía a metal que ha dejado de temblar, a goma que se enfría y a un perfume casi amable. Lavanda sin mí. Me senté en la silla de respaldo recto, puse los dedos en el reposabrazos y traté de oír sin esperar nada. El oído, cuando no se lo empuja, hace milagros discretos. Entre el polvo del silencio se alzó, muy tenue, una memoria de respiración. No era el patrón, era una persona. Las alas guardan a quienes se quedaron, no como fantasmas de sábana, sino como golpes de martillo en los tablones. En el segundo golpe supe que no era la voz de Aurea ni la de Roberto, era la de Eloy. Decía sin decir: no reproduzca sin filtro, con la impaciencia amable de un profesor obligado a morirse antes de terminar la clase. Lo saludé en voz baja, no por religión ni por costumbre, por la economía moral del barrio, que consiste en no faltar el respeto
al que enseñó con sus dedos algo que la boca no alcanza. Dejé en el atril la radio valvular de Áurea. No la encendí, no hacía falta. Había aprendido que algunas piezas, si las dejas bien apoyadas, callan como hay que callar. Acaricié el lomo de las dos no como quien acaricia a un animal, sino como quien palpa una piedra, y la guardé en un sobre con la letra clara de Valdés. Irá al archivo con cadena de custodia y un rosario de firmas. La Bonce no volverá a escuchar. La cinta tiene heridas que un juez supo por accidente arrancar con una torpeza. Casual mala praxis, dijo el perito con risa seca. Yo celebré en silencio esa torpeza como quien celebra un gol que no merecía. Los albañiles aparecieron con su olor a polvo y a vida directa. Encendieron una radio humana. Nada de válvulas que cantaba un tango sin nostalgia, con esa modernidad torpe de los cantores jóvenes. Cortaron ladrillos como quien corta queso. Levantaron paredes nuevas con manos que saben más de ritmos que muchas partituras. El sótano fue cerrándose sobre su propio pasado con la dignidad que merece un animal viejo, que te permite dormir en su costado por última vez. Cuando la losa secó, el mural con ondas quedó del otro lado de un blanco que olía a «Listo», jefe, dijo uno, con una sonrisa de dientes honestos. Esto no canta más. O canta por otros lados, dije, no para meter miedo, sino por higiene mental. Gracias. Déjenme el pedacito de la cuerda. Me llevé la cuerda a casa. La colgué como otros cuelgan cuadros. A veces se mueve con el viento de la ventana y hace una música mínima contra la pared. No asusta. Acompaña. La ciudad, en las semanas que siguieron, tuvo una tasa extraña de silencio. Los colectivos llegaban raro a tiempo. Los ataúdes doblaban la esquina con una frecuencia vergonzosa de ordinaria. Las parejas discutían en voz más baja. Los perros ladraban a horas diferentes. El mercado volvió a oler a fruta excesiva. El disquero siguió vendiendo cintas que nadie quiere y que de pronto alguien cree necesitar. La niña dormida en el banquito aprendió a leer los lomos de los casetes con una seriedad de médica de día libre. El gato, que fue el único que entendió todo desde el principio, se dejó acariciar un poco más que antes. En defensa, un señor con sombrero probó aceitunas y no se inclinó a mi altura para susurrar direcciones. Su perfume de almizcle cansado se mezcló con el olor a aceite verde de las aceitunas y a papel de bolsa nueva. Aurea dejó de venir a la iglesia de los domingos. No cambió el suéter, cambió la manera de caminar. Ya no bajaba la cabeza como quien pide permiso a un coro. La vi una tarde apoyar la mano en el vidrio de una perfumería donde habían puesto un difusor de lavanda y sonrió. No porque la lavanda le gustara, sino porque podía olerla sin entregarse. Me detuve a saludarla. Me invitó a subir al tercero B, a tomar un café y a comer galletitas que se deshacían con un suspiro. En su vitrina, la foto de 1978 seguía en su sitio, pero había cambiado de marco. El nuevo olía a madera recién aceitada. Sobre la mesa, un frasco pequeño con anís. Lo abrió para perfumar la habitación, no para convocar a nadie. Aprendí que los mismos olores pueden ser armas o mantas, según el pulso que los sostenga. Inspector, me dijo, con su franqueza de sierra. Si alguna vez siente que la ciudad vuelve a cantar con la boca cerrada, no baje solo. No bajen con filtros y valentías. Baje con la señora del kiosco, con el de las peras, con la niña del gato, con el portero borracho incluso. Hagan bulla de verdad. Ese ruido, el de la gente, es el único que no se deja domesticar. Reí por fin con risa que no lastima. Le dejé en la mesa la cuerda, cortada en dos, una para su radio, otra para mi pared. Las cuerdas se entendieron. Las cosas, cuando aprenden su casa, agradecen. Con Valdés, la complicidad no se volvió complicidad de novela. Fue la de dos que caminaron una respira igual y la desarmaron sin fanfarria. Se permitió, una noche tardía, un whisky que olía a madera limpia y a promesa de dedos calientes alrededor del vaso. Hablamos de otras cosas, de la risa de su hijo, que descubrí tiene el mismo ritmo de la cortina cuando uno abre la ventana de golpe, de mi vocación rara por las cavidades y los ecos, del miedo que da imaginar que un día nos cansemos y alguien vuelva con una palabra sin pronunciar a ofrecernos descanso. Ese día me gritas, dijo. Yo vengo con la sirena llena. Yo vengo con pan, dije. Hicimos del pan y de la sirena un pacto secreto, más operativo que cualquier de... Roberto consiguió un trabajo de noche en un depósito donde el único patrón es el del reloj de fichar.
Me llamó una vez, para decirme con voz sin sombrero que había tirado los guantes y que el dedo sin falange se había vuelto una anécdota que podía contar sin temblar. Cuando me pica, inspector, recuerdo la cuerda y se me pasa, dijo. No me pidió perdón ni permiso. Me invitó a un café. Fui. Hablamos de su padre, del Ateneo aquel de ultrasonido y dinámica, de hombres que creyeron que el mundo se endereza con una perilla. Me mostró, con orgullo, una radio valvular que devolvió a la vida para escuchar partidos sin relato. Olía a pan tostado y a lino planchado. No hablamos de iglesias. El pastor quedó adentro por lo justo, no tanto por la música como por la coacción. Su coro huérfano de palabra se fue diluyendo como se diluyen las modas viejas, volviendo a su materia primera de aburrimiento. Uno de sus hombres se acercó días después a la comisaría con el sombrero en la mano, un sombrero torpe, de fieltro barato, que me dio ganas de enseñarle a comprar y dijo en voz baja, yo solo quería dormir mejor. No quise sermonear. Le señalé la respiración que se oye en la calle cuando los colectivos van y vienen. Le señalé el rumor de la lluvia cuando todavía no cae. Le señalé la fiesta del mercado un sábado al mediodía. Ahí tiene un coro, dije. Gratis. Sonrió con vergüenza. Se fue sin sombrero. ¿Y el nombre? El que Aurea lanzó desde arriba con la puntería que solo tienen las madres que fueron maestras sin aula. Nunca lo escribí en el informe, tampoco en mi libreta. No por misterio barato, por higiene sonora. Hay nombres que al papel se le vuelven corcho y no dejan entrar el aire. Comprendí, sin necesidad de rito, que esa vez nombrar, la diferencia con la palabra prohibida era evidente. Los nombres particulares atan la cuerda a un cuerpo. Las palabras que quieren el mundo entero piden cuerdas que no tenemos. Mejor no darles. Esa misma semana, mientras pasaba por Balcarce y Garay con el abrigo, comiendo niebla, escuché algo que me escaló por la espalda como un gato. Venía de lejos, por encima de las cornisas, por detrás de los cables. El coro de P sin B. No era fuerte, ni apremiante. Era como cuando un grupo de chicos entrena una canción para un acto escolar y la ensaya en la vereda. Me detuve bajo un farol, ya de noche, con las manos heladas dentro de los bolsillos. El viento me trajo, en la misma corriente, el olor de un puesto de flores, de un guiso en quinta cocción, del río. Me traje a la lengua la palabra que no debía, no para decirla, sino para saborear su borde, y tuve una certeza áspera y bella. El coro no se va y vuelve. Lo que cambia, si hemos hecho bien las cuentas, es nuestra obediencia. El mundo seguirá intentando decir sin decir. Nosotros seguiremos eligiendo qué no pronunciar. Y cuando una sala en algún barrio decida que la respiración nos conviene igual, iremos con pan, con sirenas, con cuerdas, con gatos si hace falta, y haremos bulla, bulla de verdad, la que rompe los patrones no con fuerza, sino con risa. Esa noche, en el bar de la esquina, el mozo reconoció mi cara, y ya no me cargó con esa complicidad vieja de «¿Qué caso, inspector?». Me sirvió un café con olor a quemado exacto, lo justo, y dejó al lado una medialuna que olía a manteca honesta. En la radio del estante sonó una milonga que hablaba de alguien que se había perdido entre la música que no era de nadie. Sonreí, porque ahora sí entendía esa. No habíamos ganado una guerra, ni descubierto un santo remedio. Habíamos apenas desincronizado un reloj, y un reloj a destiempo, cuando debe, es vida. A esa vida con sus coros y sus palabras que se muerden para no salir, le brindé una cucharada de azúcar que cayó dentro del café, con el sonido íntimo de lo que se disuelve sin al salir, el frío me cortó los labios. Me coloqué la bufanda, que olía a humo y a tinte. Crucé la calle con el cuidado de no pisar las baldosas flojas por deporte, sino por respeto. El edificio de Garay respiró, sí, respiran, como respiran los que se han curado de una fiebre larga. Hace falta mucho invierno para arruinar esa salud. Y aún así, uno se pasa los dedos por la frente a cada rato, para comprobar que el calor no volvió. Me llevé la mano a la sien, donde el oído aprende a vivir, y sentí la cuerda en la pared de mi casa moverse con el aire. Hizo su música breve. Me bastó. En mi escritorio, Lavdos duerme en un sobre con un sello que ronca pobre. Puede que alguien pida oírla un día. Puede que un juez, un estudiante, un loco amable, un vecino con hambre de orden,
un músico con sed de técnicas viejas. Puede que, yo mismo, cuando me visite la tentación, si ese día llega, abriré el sobre, me lavaré las manos con jabón barato que huele a patio, pondré el filtro con la paciencia que se reserva para las cosas que matan sin tocar, buscaré un pan entero para después, llamaré a Valdés para la sirena, y escucharé no para entrar, sino para salir. Porque el sonido, desde el principio, nos empujó en ambos sentidos. Y si uno escucha con el oído de salir, la ciudad no se vuelve coro, se vuelve conversación. En las calles de San Telmo, a veces, el viento gélido levanta una canción que huele a río. Las lámparas de tela tiemblan. El reloj de péndulo de una casa tosuda quizás se da vuelta para no mirar. La gente cruza con bolsas donde el pan aguanta hasta la tarde. Los gatos prometen secretos a cambio de una caja. Las radios valvulares, esas veteranas deliciosas, vuelven a encenderse por el gusto simple de oír la palabra gol, o una cumbia con más vida que... Y por debajo, si uno entorna la oreja como quien reza, todavía vibra el fantasma de la palabra que no pronunciamos. No molesta, enseña, alguna noche me volverán a llamar por un caso imposible que huele a ozono y a goma recalentada. Y yo iré con mis filtros, mis cuerdas, mi pan y el cansancio jubiloso que dejan las cosas que valen. Haré, otra vez, lo que único sé. Encadenar pistas como quien ensarta perlas con los ojos cerrados y los dedos fríos. Narrar en voz baja para que el silencio no se crea el dueño. Y recordar, con la terquedad de un reloj que aprendió la compasión, que los misterios se resuelven no para cerrar, sino para abrir. No la puerta del nombre esa queda afuera de nuestra jurisdicción, sino la ventana por la que entra, de vez en cuando, un aire que huele a ciudad despierta. Si por la noche, usted que me oye, escucha el susurro de las P sin B pidiéndole que se junte, que iguale la respiración, que entregue a cambio de obediencia un alivio caro, encienda una radio vieja, no para oírla, para que el olor a polvo recalentado le recuerde la cara de quienes no quedaron y la de quienes no se fueron. Ate una cuerda a algo que no se caiga. Diga una palabra linda. Piedra, funciona. Pan, mejor. Ría. La risa es el filtro original. Y si puede, toque una puerta con 3, 2, 1. Detrás, habrá alguien que no pronunciará la palabra prohibida, y sin embargo, le abrirá. No por heroísmo, por barrio. Con eso, alcanzo. El caso de la casa que cantaba en Garay se cerró con una losa y se abrió con un pan. Nadie salió ileso. Los que creían en una palabra aprendieron a dudar. Los que dudaban, aprendimos a creer sin rendirnos. Eloy, ese relojero de sonidos, descansa en una fosa que huele a tierra decente. Áurea bosteza por primera vez en décadas sin culpa. Roberto camina con el sombrero en la mano cuando sopla viento para que no se lo lleve, no como antes, que lo usaba de máscara. Valdés sigue plantándose donde hay que plantarse, y yo sigo escuchando bajo las mesas, donde se esconden los ritmos que de veras importan. La escarcha baja a veces, este invierno, como una manta limpia. Debajo, la ciudad no asfixia, sueña, y en los sueños buenos el coro de P sin B se vuelve lo que siempre debió ser, el murmullo de los durmientes, esa música sin dueño que lejos de igualarnos, nos devuelve el calor de estar juntos. No hace falta más, no hace falta menos, solo eso, y un reloj que, testarudo, se obstine en avanzar sin que nadie le dicte el comando.